nivel de una nación también sucede, a nivel de una ciudad también sucede. O sea, podríamos decir que nosotros aquí, esta zona de Barcelona podría ser un canalizar determinada energía, o sea, determinado chakra. Si nos desplazamos, ¿existe alguna relación entre las energías que canaliza, por ejemplo, Barcelona y el lugar en que estamos situados? Sí, simplemente. Donde, además que los centros planetarios también se sufren modificaciones. Por ejemplo, ahora marchamos de aquí. Aquí tenemos que crear un egregor, y es indudable que el egregor existe, o ha existido. Cuando nos vayamos de aquí, el egregor quedará, pero sin vida, porque nosotros que alimentamos el egregor tendrá que desplazarse, o bien quedar aquí y se irá extinguiendo en el éter. Entonces, la nueva situación hará que tengamos que poner en evidencia o actualizar otro egregor. El egregor en sí no tendría importancia sino por ser las fuerzas bélicas que lo están, digamos, vivificando. Entonces creamos con el pensamiento, con los conocimientos, con las preguntas, interrogantes y con las propias modificaciones del ánimo, un egregor, una forma psíquica, que al mismo tiempo que tiene una forma psíquica, porque tiene esa intención, tiene también la cualidad angélica de los devas que acuden a nuestras meditaciones o a nuestras reuniones. Y esto va lo mismo para un grupo esotérico pequeño como nuestro, como para Samala. Samala también tiene el mismo proceso, en una escala infinitamente mayor y por lo tanto más allá de nuestras posibilidades de comprensión. Pero si existe la ley de analogía cósmica, y es igual para todos, para lo cual no existe ningún secreto, resulta que toda forma de comunicación superior tiene que tener en cuenta un egregor que se forma, y en el caso de San Kumara es el contenido etérico de todo su planeta, y luego verificado por los devas, y existen devas en todos los planos del universo. Así que utilizamos una ley mágica que es idéntica en todos los planos y en todas las situaciones, ya sea del planeta, de un universo o bien del cosmos. Así que ¿qué analogía tiene con el alma? El alma grupal pues es la condición que se precisa para crear un buen ambiente de grupo. Y existe un alma grupal, un sentido de unión grupal cuando todos pensamos de la misma manera, de acuerdo con la ley del grupo, no de acuerdo con los problemas kármicos familiares. Hay que discutir entre pero no estás formado por la, llamémosle, unicidad de nuestras propias energías. Sí, bueno, pero existe de base una intención. Si no hay intención de base, no hay unicidad, ni hay un proceso de unificación de energías, no existe nada. Si se ha creado un egregor potente, es porque ha habido ante todo un propósito unificado de grupo. Todos de una u otra manera y cada cual en su propio nivel psicológico ha emitido una serie de radiaciones, una serie de pensamientos, una serie de deseos, una serie de emociones. Y esto ha creado un ambiente particular que define a nuestro grupo. Si lo viésemos claro, evidentemente, este grupo es muy diferente de otros grupos que están creando aquí en Barcelona mismo, y de los cuales quizá no tengamos noción. Porque el número de asistentes, la calidad de los asistentes, a los que creen en el grupo, la forma de pensar, la evolución espiritual de cada uno, viene a verter todo en un contenido único que, como decía anteriormente, y esto va igualmente para la jerarquía y para Satán, existe una forma de criar, una copa que debe llenarse con la gloria del Espíritu Santo. Esto es una cosa que estamos haciendo constantemente. ¿Cuál es el proceso también en esta misma analogía que me decía Ramón ayer, la ayuda, el feedback que se forma para la redención del propio grupo? El trabajo, la energía. El trabajo, la redención, el egregor. Bueno, lo que interesa en un grupo es mantener vivo el egregor. Porque en tanto existe intención de grupo, se crea un egregor. El egregor, cuando surge de nuestras mentes y de nuestras intenciones, tiene una forma. Esa forma, si no está cualificado por la vida de los devas, no tiene consistencia. Es como la telepatía. Todos somos potencialmente telepatas. Uno es, digamos, en un sentido de expresar sus pensamientos y de recibirlos.
siempre hay una polaridad, personas más capacitadas para emitir pensamientos y otras personas más sutiles capaces de acogerlos o de recibirlos. Pues bien, en todo esto existe siempre una comunicación de luz. Pues habéis formulado alguna vez cómo se crea un pensamiento y cómo el pensamiento se transporta por el espacio y llega a afectar a otra mente. Hay que darse cuenta que todo circula por el éter, es decir, por el espacio. Y el espacio, cuando existe una intención pura y un pensamiento fuerte y galvanizado, con dirección a otra persona o a otra situación o a otro grupo, llega invariablemente. Pero no llegaría si no existiesen los misteriosos agentes del éter, o sea, los devas. Cada vez más, y esto ya constituye uno de los conocimientos de las ramas de la nueva era, tendrá que hacer contacto el discípulo con grandes devas, con los devas de la comunicación secreta, con los devas, digamos, de la muerte, con los devas de la vida, los que ayudan a nacer y los que ayudan a morir. No existe ningún nacimiento en lo plano físico que no existan varios devas asistiendo. No existe ninguna muerte que no existan devas asistiendo al proceso de la muerte. No existe una familia que no tenga su deva familiar. No existe persona que no tenga su ángel guardián. Y eso no es místico, es una cosa práctica de nuestros días. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que entender por voz de la conciencia? Psicológicamente la voz de la conciencia la refieren a cosas extrañas del subconsciente, pero la causa de la voz de la conciencia es esta íntima seguridad dentro del corazón de que una cosa está bien, pues está mal. Y esto, si la persona no está capacitada o que su ángel guardián no está suficientemente evolucionado, da como consecuencia las delincuencias en todos sus casos, desde la delincuencia juvenil a la delincuencia común, de los padres y en todas las edades. Pero si la persona está un poco atenta solamente a la voz de la conciencia, tarde o temprano será consciente del ángel guardián. Y como que se constituiría una experiencia que el discípulo tendrá que realizar, hay que empezar a hablar de los ángeles guardianes, hay que empezar a hablar de los ángeles solares, hay que empezar a hablar de los duendes familiares, hay que empezar a hablar de los grandes ángeles del sistema, hay que empezar a hablar de los daimons familiares, los que nos ayudan, los que nos inspiran, los dioses familiares, los dioses de las profesiones, los dioses que existen en los estudios, los conocimientos intelectuales, los conocimientos abstractos. Ahora nos cuenta de que el hombre sin los ángeles solamente es una pequeña palabra. El hombre es positivo con respecto al ángel, que es, digamos, pasivo. No es negativo, no podemos emplear esta cosa. Decir esto es que, así como el hombre tiene como idea o como propósito idealizar el pensamiento y los conocimientos adquiridos a través del tiempo y constituir una conciencia cada vez más poderosa, el ángel tiene como misión educar la sensibilidad interna. Un ángel no tiene mente, por lo tanto posee la mente en todo. Es entender, una mente vacía, creadora, es la mente más parecida al ángel. Y hablamos de una nioga. La nioga es la manera como el hombre se puede poner en comunicación con los ángeles a través del silencio. Silencio mental que después se convierte en silencio emocional y que después se convierte en actitud física de la vida. Pero vemos los hombres de gran poder espiritual que representa una majestad, un dinamismo creador a través de su obra magnífica. Así que no es aventurado empezar a hablar de los devas, de los ángeles. Ahora bien, lo que hay que hacer es hacer salir los ángeles de su contexto místico o religioso para utilizarlos, utilizando la mente en todo el proceso del diario vivir. En cada uno de los aspectos de la vida existen los ángeles. Y si no hay más ángeles a nuestro alrededor es porque el ruido les aterra, es porque los pensamientos de los hombres tienen su sensibilidad. Pero cuando asciendes un poco los sopanos del plano físico, empiezas a actualizar la mente en percepción, en los niveles tercero, cuarto y quinto, sexto y séptimo, digamos, del plano físico, ya empiezas a encontrar ángeles con los cuales puedes establecer coloquio. Para mí, como constituye una experiencia directa, lo digo con toda seguridad. Es decir, que esto es una cosa que para mí no tiene opción ni discusión.
Jamás discutir algo que parece una experiencia. Siempre los mantras, por ejemplo, cualquier tipo de mantra y cualquier oración es un mantra, y está en comunicación directa con los devas. La inspiración, la musa de los poetas siempre es una entidad ética. Sócrates habla en sus memorias, con su autobiografía que no fue publicada, pero está en el éter, publicó una memoria en la cual explicaba su relación con su daimon familiar. El daimon, el deva que le inspiraba sus grandes discursos filosóficos. Beethoven, la sexta sinfonía fue dirigida por la maestra Kuzumi en cooperación con ciertos ángeles del cuarto plano, del plano brillo. La sexta sinfonía, fijaos que hago toda la naturaleza, con cosas que se ha ido explicando en la trama y que aunque parece utopía, es una realidad. Porque cuando la energía ya no sea especulada por los científicos en pura material, sino que se penetre en otras dimensiones del espacio, la cuarta por ejemplo, y se empiece a ver la vida desconocida que existe en la cuarta, en la quinta y en la sexta dimensión, y que la energía no se considere que es una cosa, sino que es algo, alguien, no una cosa inerte, sino una potestad inteligente de la energía, que se puede manipular inteligentemente cuando se adquieren ciertos poderes. ¿Qué creéis que es la magia? Sino poder que tiene el hombre sobre las entidades del espacio. Yo porque he visto realizarse unos fenómenos de tipo que parecían milagros y que son solamente el poder que tiene el hombre sobre las entidades dentro del espacio, los cuales existen en muchas relaciones. Y la comunicación que el hombre puede establecer con tales comunicadores que los bienes del Espíritu Santo, como se dice vulgarmente, siempre dependerá de nuestra propia evolución espiritual. Y os voy a decir el sistema más correcto de establecer contacto con el Espíritu. Es silenciando la mente. Y vale la pena que estéis mucho tiempo dejando la mente en blanco. Que el pensamiento no llegue a penetrar fundamentalmente en vuestra mente. Si acaso no podéis reducirlos a la nada, contemplarlos con gran atención hasta que se disuelvan. No rechacéis los pensamientos, examinadlos interior. Cuando un pensamiento que es externo es examinado muy atentamente, se disuelve. Lo que pasa que al pensamiento le añadimos contenido emocional. Y como que al pensamiento le añadimos un contexto emocional, es cuando el pensamiento no puede ser extirpado. Porque entender que lo más fuerte que tiene el ser humano es la emoción, es el aspecto emocional. La mente, en cuanto puede surgir libremente, cuando existe un silencio absoluto, un vacío tremendo en su interior, es cuando empiezan a notar dentro de sí unos fenómenos que no puede escribir. Que es el contacto que va estableciendo con las potestades éticas del espacio o con las huestes divinas del éter, porque las potestades angélicas viven, se mueven y tienen el ser en el éter del espacio. Y aquí hay que establecer una distinción entre lo que es el espacio y lo que es el éter. No es el espacio de la medicina. Es el espacio dentro o dentro de la medicina, no es el espacio, sino que es algo que viene relacionado con las fórmulas químicas de anestesia. Pero cuando se refiere al éter en forma, digamos, esotérica, nos referimos a la calidad que tiene un universo, el espacio de un universo cuando ha sido coloreado por la vida del Logos Creador. Y cada Logos Creador es muy distinto de otro Logos Creador. Y ahí que la diferencia que existe entre un universo y otro universo es la calidad etérica del espacio. El espacio coloreado por la distinta cualidad del Logos Creador es éter. Y nos referimos al éter. Y hay éter en cada uno de los planos del universo.
Es decir, que solamente hablando en términos de subjetividad, podemos decir que el ente superior es el espíritu, y el del inferior es la materia, el plano del reino mineral, la más pesada, la más densa. Pero todo ha venido por obra y gracia del mecanismo que tienen los ángeles para solidificar el ente, para condensarlo, para convertirlo en algo material, en algo objetivo, en algo que puede ser pesado y medido. Y de ahí nace ya lo que llamamos la geometría del espacio. Todos los cuerpos inmersos dentro del espacio adoptan una forma. Y esta forma depende del karma individual y depende de la calidad de los devas que han construido aquella forma. Y esto igual va para el ser humano que para cualquier objeto inerte de la naturaleza, o cualquier animal, no importa qué reino de la naturaleza. Es decir, la cosa es clara. Si queremos utilizar, digamos, las reservas íntimas de la razón superior, danos cuenta de que siempre estaremos ayudados cuando nosotros guiemos, digamos, nuestra pequeña voluntad que siempre flaquea en los grandes potestades angélicas del espacio. Y cuando hablamos de lo que estamos discutiendo sobre lo que significa el discipulado, cuando hablamos del discipulado en probación, del discipulado en aceptación, aceptado, cuando hablamos del discípulo en el corazón del maestro, o cuando hablamos del discípulo iniciado, nos referimos a grados de contacto bélico. Unos han hecho contacto con los ángeles del plano físico, los anishaitas. Otros han hecho contacto con los devas del plano astral, con los anisuryas. Y otros han establecido contacto con los ángeles del plano mental, los agnis del fuego, y son los agnivatas, de los cuales los ángeles solares son los estados. Una familia dentro de los agnivatas. Estoy hablando en términos académicos de lo que la tradición ha llevado a nosotros. Para que veáis que el tema no es de ahora, sino que en todos los tiempos se ha hablado de los ángeles, como se ha hablado de los gnomos, se ha hablado de las ondinas, se ha hablado de los índices del aire, se ha hablado también de las salamandras del fuego, se ha hablado de todos los seres desconocidos que pueblan el éter, que nos dan muestras de su poder, y que nosotros, en lugar de estudiar sus reacciones, tenemos miedo. Cuando en casa sentimos un ruido, tenemos miedo y decimos, ¿qué será esto? Será un espíritu desencarnado. Pues bien, en cada casa existen los pequeños duendecitos del hogar, los gnomos, los cuales, si se les quiere ser mismo como un animalito, son los servidores del hogar. Y están dentro de las alegrías y las tristezas del ambiente. Forman parte del contexto de la familia. ¿Y cuántas veces les llaman? ¿Tienes miedo? Sentir ruidos, que es inoportuno, o que es, Dios sabe qué. Porque como que la mente ignorante siempre tiene miedo, y el miedo es miedo, como se dice vulgarmente, viene por la imaginación, y coge todo aquel contexto y lo convierte en materia e imaginación. Sin embargo, es una realidad. Es algo que todo el mundo debe conocer. Los ángeles del hogar, los ángeles de las profesiones. Un hombre será ayudado en su profesión si siente amor por el trabajo. Pero hoy día los ángeles de las profesiones casi prácticamente han desaparecido, porque el hombre tiene el medio de trabajo como medio de ganar dinero, no como medio de experimentar la parte espiritual de su alma. Una actividad necesaria para complementar un karma. Y el factor tiempo, el factor cronológico que utiliza el hombre cuando está en su trabajo, siempre está mirando al reloj, es porque no está en contacto con el ángel de la profesión que por karma le corresponde. El día que la persona encuentre su profesión, lo cual significa que ha establecido contacto con un ángel de las profesiones, entonces tendrá gusto por el trabajo. Y el trabajo se realizará más fácilmente, porque el hombre no ama su trabajo como una expansión espiritual, sino como un medio de subsistir económicamente. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas cosas hay que crear? El matrimonio, por ejemplo, hay que hablar del matrimonio. El matrimonio siempre es un compromiso entre dos personas que no saben nunca si van a quererse, si van a persistir. ¿Por qué? Porque existen los ángeles del matrimonio. Y hoy día la jerarquía de los asramas explica algo
que parecerá una utopía, pero es que han encarnado desde hace 30 o 40 años una serie de egos destinados a crear verdaderas familias espirituales. Porque dentro de una de las bases de nuestro sistema esquema terrestre existe algo que esotéricamente llamamos el ser andrógeno. El andrógeno es el ser perfecto que se basa a sí mismo, que adquiere en sí las potencialidades, que ha resuelto en sí todas las posibles polaridades y por lo tanto se ha convertido en un maestro de compasión y de sabiduría. Los maestros son los verdaderos célibes, en el sentido completo de la palabra. No porque no tengan sexo que luchar, sino porque han polarizado el polo positivo con el negativo y han creado una síntesis. Y síntesis, de lo cual se habla mucho en yoga, ya es empezar a crear buenas familias, a tener armonía dentro de las familias, a crear un amor dentro de las familias, y no buscar la familia como un compromiso, sino como una ley del propio universo. El propio Espíritu de Dios tiene que juntarse, reunirse con la materia del espacio para crear su propio universo. Exige un mariaje cósmico. Y todo cuanto surge de Dios está siguiendo la misma ley. Ahora bien, la persona cuando se casa, y esto es muy práctico para todos los hijos, no busca el amor inicialmente, sino que busca una expansión, se encuentra solo y busca compañía. Simplemente esto. Y antes de casarse, la persona tendría que haber afrontado su propia soledad, para que el matrimonio no turbara jamás su propia soledad. Porque si una persona establece un matrimonio basado en el compromiso, se olvidará pronto de la soledad que no ha establecido todavía en su corazón y se sentirá terriblemente solitaria aún en medio de todo lo bonito de la gente. Porque aquello es un compromiso social, no un compromiso espiritual. ¿Pero escuchado la diferencia entre una cosa y otra cosa? Otra pregunta. Es que ya se han movido por aquí, no hay que hacer algo, empieza y concreta algún mejor posible. Sí, bueno, o sea, la relación que tiene el griego con referencia a los dispositivos que traen. La importancia que hay en el griego bueno, cuanto a la actitud del individuo. Sí. Un individuo crea sus propios egregores. El egregor, por ejemplo, de levantarse por la mañana hace siempre las mismas cosas. El egregor se crea principalmente por los hábitos establecidos. Y cuando una persona hace siempre las mismas cosas, se crea un egregor de aquellas cosas. Al extremo que crea una potencia magnética que, si no lo haces, te invita a hacerlo. Por tanto, hay que tener en cuenta toda la y no ha sido creado por la voluntad, sino por un hábito. Fijaos bien, el hábito de lavarse los dientes por la mañana. Si un día no lo hacéis, todos los santos días tendréis la sensación que no es físico, es extrafísico o suprafísico. Es parte del contexto de aquella entidad que se alimenta de vuestros actos cotidianos. Esto es el egregor. Cuando dejáis los hábitos y por el ritmo de lo que es creativo, dejáis las rutinas y hacer las cosas no por rutina, sino por necesidad, porque es una ley. Entonces el egregor no tiene fuerza. Y me refiero a egregores que están llamando, egregores que tienen importancia capital, que no son fundamentales. Pero cuando se trata, por ejemplo, de la meditación, y yo reuní solitariamente y establecéis un ritmo meditativo, el ritmo meditativo y el ciclo meditativo crean un egregor. Pero como que ese egregor no son las rutinas, yo voy a hacer esto lo otro, sino que es una ley, una imposición de vuestra propia alma. Entonces creáis un egregor espiritual, el cual está alimentado por ciertos temas del plano mental, que son los que representan a los grandes administratas, los grandes daños del sistema. Entonces,
vitalizan la forma creada y os invitan a meditar, pero con una autoridad, con una majestuosidad y con una fuerza que no podéis resistir, a menos que os hayáis liberado del sentido íntimo de la propia meditación. Es decir, que estáis meditando constantemente y no utilizáis un ciclo determinado para meditar. ¿Qué pasa? Cuando estáis meditando constantemente, entonces existen ángeles sin pasar por egregores. No sé si me entenderéis. Porque es tan extensa vuestra radiación que vienen los propios Agni-Vatas directamente sin pasar por los egregores. Por ejemplo, ¿veis claro qué es un egregor? Y eso me pasó estando en Montserrat. Me di cuenta del egregor de la madre de Montserrat, de la Virgen Morena esta. Pues bien, yo estaba allí, estaba pensando y estaba viendo que sobre Montserrat había una Virgen. Pero yo sabía que no es la Virgen, porque la Virgen es una creación del pasado que tiene que ver con la forma de la madre naturaleza. Y que los hombres han transformado simbólicamente en la madre de Dios, con la madre divina, como decía Aurobindo, como decía Ramakrishna. Pero es lo mismo proceso. Entonces me he dado cuenta que una cosa es, por ejemplo, Cristo, y otra cosa la imagen de Cristo que han creado los hombres y mujeres del mundo, en sus meditaciones, en sus oraciones o en sus hipótesis mentales. Entonces me dais cuenta que un egregor no es la realidad, sino que representa vuestra imagen de la realidad. Pero a veces esta imagen sirve para regar poco a poco la realidad. Es gregario. La Virgen María sirve de intermediario de muchas oraciones de los fieles que no pueden ascender sin pasar por intermediarios. ¿Entendés? Eso hay que comprender, ¿verdad? Lo pasa lo mismo con la Virgen de Fátima y con la Virgen de Lourdes y con todos los seres. Otra cosa, un cantante que no tiene méritos, ¿por qué tiene tanto éxito? Porque a través de su pobre calidad ha creado un egregor alimentado por los fans, que se llama ahora. Y los fans alimentan el egregor, y el egregor no tiene valor, y la persona no tiene valor, y sin embargo el valor del egregor es más fuerte que la personalidad de la persona que ha creado el egregor. Un cantante que no tiene ningún valor, o un artista que no tiene ningún valor, la gente le asigna valor y crea un egregor. Y este egregor es el que se utiliza en magia. Cuando nos damos cuenta de que cuando creamos egregores, creamos la magia organizada, en bien o en mal, entonces estamos muy atentos y sabemos la distinción que existe entre el discípulo en relación con el discípulo en el corazón del maestro. Cuando el discípulo en el corazón del maestro ya no crea egregores. Entre él y el corazón del maestro no existe ninguna imagen. Y es una continuidad entre el corazón, los latidos del corazón del maestro, que repercuten en el corazón del discípulo. Y todo esto ha pasado porque el discípulo, a través del tiempo, ha eliminado todos sus egregores. Y una de las leyes íntimas de las ramas es que el discípulo aceptado, antes de entrar en el corazón del maestro, tiene que haber destruido todos los egregores que ha creado en el transcurso del tiempo. Entonces era puro limpio, porque una de las formas de perpetuar el karma humano es el egregor. Así que cuando pensamos, cuando sentimos, cuando hablamos, cuando hacemos alguna manifestación en el que sea, estamos creando egregores. Y en el momento, por ejemplo, ahora surgiendo nítidamente de Shambhala viene la Agni Yoga. Y la Agni Yoga no admite compromiso con los egregores, no admite compromiso alguno con los intermediarios, porque entre tú y el maestro no puede existir intermediario, salvo la intención que lleva un maestro de cumplir los planes de Sanat Kumara, y te los transmite, y tú los recibes con la misma intensidad que el maestro te los envía. Y entonces aquí no hay egregor, hay una intención que surge de Sanat Kumara y llega a tu corazón, a través de un maestro. Y sabes constantemente lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir, cómo debes comportarte sin pasar por los egregores. Es decir, que el egregor es básico en ciertos estados evolutivos, porque es la herramienta que utiliza el ser humano para ascender a las alturas.
Acordaos que una vez en los Vedas dicen: el hombre asciende hacia el absoluto pisando los cadáveres de sus yoes vencidos, lo cual es una forma de decir que asciende a las alturas pisando los cadáveres de todos los egregores ascendidos. Una forma muy poética de decir una verdad, que es la verdad que... No, los egregores se forman, se transforman y desaparecen cuando ha creado un ciclo de actividad. Por ejemplo, el egregor creado al principio ha desaparecido, pero de sus cenizas ha surgido otro egregor superior, y cuanto más alimentemos la fuerza del grupo, el egregor será más sutil, hasta que llegará un momento en que el egregor sea tan sutil que se confundirá con los propios ángeles. Entonces tendremos lo que se llama la comunicación directa con los devas. Pero un egregor abandonado, digamos, que ha servido para entrar y luego ya no se continúa, se disuelve por sí solo. Sí, desaparece. No pasaba en ningún momento por la utilización de los egregores cuando era afectado en la verdad. Yo te pregunto, también has dicho que en estas etapas evolutivas el hombre necesita los egregores para evolucionar. Sí. Entonces, yo te pregunto, un discípulo que pueda o sepa crear egregores conscientemente, mentalmente, en el sitio, para ayudar a un grupo o a personas, y que después de este egregor ha hecho su utilidad, pueda de nuevo disfrutar mentalmente, devolverlo a sus fuentes iniciales. Este discípulo que está actuando bien o mal. Ese discípulo depende de un discípulo, digamos, en el corazón del maestro no puede crear egregores, porque si quiere ayudar hay un triángulo formado entre él, un ángel amigo, cuando tiene que estar con algún ángel, y la persona a la cual quiere ayudar, o al grupo a la cual quiere ayudar, sin pasar por egregores. Los egregores se utilizan con las personas de tipo corriente, con la masa sin afán peyorativo, con los aspirantes espirituales de tipo emocional, y cuando empieza el hombre a educar con ellos, sin pasar por ninguna rama ni entrar en la fase de aprobación. La fase de aprobación es para probar si el individuo es capaz de destruir egregores. La fase de aprobación. Aceptado es cuando se ve que ha destruido una gran cantidad de egregores formados a través del tiempo. Es aceptado en el corazón del maestro cuando ya no tiene ningún egregor en su aura etérica, o los que tiene son insignificantes. Entonces un maestro, sin tener que utilizar el poder mágico, puede hacer contacto con el discípulo, o el discípulo utilizando el pensamiento vivo, la mente organizada completamente, o la mente completamente vacía, contacto con su maestro. Y entonces esto constituye uno de los aspectos más hermosos del esoterismo. Cuando el individuo se da cuenta que está en el corazón del maestro y que para ayudar a la humanidad no tiene que pasar por los egregores. Antes al contrario, tiene el poder de destruir egregores. Y les voy a decir que hoy día un gran discípulo de los dos ramas del segundo y del sexto rayo están trabajando disolviendo los egregores creados por el cáncer. Y que cuando esté ultimado el trabajo, surgirá entonces la fórmula que erradicará el cáncer completamente de la humanidad. Y todos podemos crear este antirrobot, esta antifuerza gravitatoria que llamamos egregor, haciendo utilización de los poderes de la mente y del pensamiento organizado y de la emoción pura, sin pasar por egregor. Entonces se destruye. Tengo que deciros que donde hay un grupo esotérico, el primer trabajo, el preliminar, es destruir todos los egregores que están en aquel espacio donde va a establecerse el grupo. En el primer momento en que establece un grupo esotérico, empieza una lucha tremenda contra los egregores, porque donde vayamos habrá gente que ha vivido con sus penas, con sus trabajos, con el peso de su karma. Entonces primero se destruye esto y después empieza el trabajo de crear una forma sutil que represente la intención del grupo, digamos egregor, para darle un nombre, pero
el ambiente o un punto iluminado de síntesis a través del cual podemos establecer contacto con los demás, o a través del cual los demás pueden enviar energías para ayuda del grupo y para ayuda de todas las personas del grupo. Lo cual excluye que la persona dentro del grupo no viene aquí para curar sus penas, sino para contribuir a la obra del grupo, que es cuando él empieza a curarse. Es decir, que en el grupo, la lástima es que no podamos establecer un círculo grande y podamos darnos las manos, para que la energía de cada cual circule a través de todos. Y el que tiene más, da, el que tiene menos recoge. Hay un equilibrio de fuerzas, un equilibrio de energías délicas cuando se fluye energías con las manos. Y ahí que la mejor de las danzas siempre es la que está cogiendo la mano. Porque hay, no digo sardana porque sé que soy nacionalista, pero los hay de todas partes que se dan las manos para bailar. Y antes se danzaba con las manos cogidas, vidas en Grecia, por ejemplo, y los druidas bajo los grandes hábitos, los grandes encinas, estaban bailando dándose las manos. Y era un rito mágico. Y la sardana puede ser un rito mágico, no todo eso. Sí. Es que yo creo que en primer lugar él no ve exactamente clara la diferencia entre un egregor y una entidad católica y una entidad psíquica. Después, el discípulo que conquiste América, es imposible, ¿no? Fíjate en un detalle, y es que la gran problemática de la liberación cuando los hombres se crean sociedades o sectas o algún tipo de movimiento espiritual es que una vez ha muerto, si esta persona no tiene suficiente evolución interna, queda no solamente en cuanto espiritual, sino también político, económico, etcétera, o alguna autoridad, queda sujeto a su propia obra en la tierra y le obliga de nuevo de alguna manera a mantenerse en un estado egregórico o bien a renacer de nuevo. Mientras que sus estados cascarones, que pueden ser astral, mental e incluso más arriba que también existen, estos poco a poco se van disolviendo porque la personalidad ha vuelto a su fuente inicial, pero no obstante tiene la influencia de su propia obra que le llama de nuevo a bajar, que le obliga a bajar. Bueno, todo está de acuerdo, pero lo principal es admitir que la persona crea o destruye su propio destino y que el destino, bueno o malo, está creado siempre por la cantidad de egregores positivos o negativos que ha creado a través del tiempo. Ahora bien, hay que admitir, utilizando la analogía, que el hombre por sí solo sería nada si no existiesen unas fuerzas en el espacio que son reacciones en el éter, que utilizando psicológicamente sus propias reacciones están creando unas formas que están o bien creando un ambiente positivo o bien un ambiente negativo. Es decir, que todo cuanto pasa siempre es una obra finalmente que puede ser atribuida al hombre. A nivel industrial, la naturaleza cumplirá solamente su misión cuando el hombre haya cumplido la suya, el ser humano me refiero. Porque es el único ser de la vida de la naturaleza capaz de crear egregores. Y es él, el hombre, el ser humano, el que ha creado egregores, ha creado el karma, o está perpetuando el karma a través de las edades. Y el hombre tendrá que renacer, morir y nacer muchas veces, antes que no haya diluido por completo todos los egregores que ha creado, desde que fue individualizado. Y eso hace muchos millones de años. Significa esto que las enfermedades, las culturas, las civilizaciones, todo esto forma parte de un contexto térmico o egregórico que se ha ido acumulando a través del tiempo y que son los que están llevando en la vida una cultura determinada o bien una civilización más o menos floreciente. ¿Por qué se ha extinguido la fuerza de Egipto? Porque se perdió el egregor que habían formado mágicamente los sacerdotes. ¿Por qué los mayas perdieron su imperio? Por la misma causa. ¿Por qué los druidas desaparecieron? Por la misma causa. ¿Por qué murió Sócrates a través de la cicuta? Por la misma causa. Todo pasa por algo. Y este algo es lo que el esoterista tiene el deber ineludible de investigar.
¿Qué pasa? Que pasamos por el esoterismo como una cosa mística solamente. Y no hay fuerza más dinámica que el esoterismo. Cuando el hombre investiga realmente, esotéricamente, todas las cosas, desde el punto de vista no divino, sino humano, muy humano, empezando por el propio humano vivir. Aquí es donde hay que empezar. Ya se cuenta hasta dónde estamos limitados por los hábitos, teniendo en cuenta que los hábitos siempre están limitados por egregores, sea el hábito que sea. Puede ser un hábito placentero, puede ser un hábito doloroso, un hábito que caracteriza a una persona determinada. Los hábitos tienen eterna. Naturalmente. Un discípulo que tiene que no formar egregores tiene que vivir sin hábitos. Es que los hábitos son solamente, digamos, para el discípulo, cosas cronológicas, algo que hacer, pero no tiene nada que ver con la parte psicológica de los egregores. No sé si me entendéis. Una persona come a la misma hora, medita a la misma hora, o una hora cada día, ¿verdad? Se afeita a la misma hora y se acuesta más o menos a la misma hora. Eso crea un hábito cronológico y va a trabajar a la misma hora y se sienta a mediodía a comer en el mismo sitio y a la misma hora. ¿Por qué cuando os sentáis en la mesa en otro lugar os encontráis mal? Porque el egregor que habéis creado en vuestra casa os dice, no, que ese lugar tuyo es este. Fijaos bien que son cosas sencillas, pero que si las observáis todos estamos de acuerdo en que hay una puerta. Porque el padre siente siempre el mismo sitio y la madre en otro y los niños en otro, por edad, ¿verdad? Cada cual tiene su sitio en la mesa. Y cuando hay invitados, hay un poco de malestar en el ambiente creado por los egregores que están luchando entre sí, porque este es muy bien. Pues... de todas maneras, yo creo que los egregores o se diluyen o bien hacen mutaciones, porque si no, no se escribiría la historia. Por lo tanto, todo marca un proceso. Si bien también creo yo que la cotidianidad de las cosas o el hábito debe ser, por ejemplo, rotulado con esta palabra, creo yo, aquellas personas que, por ejemplo, si yo conocí una persona que lloraba porque el miércoles no había podido tener la ropa lavada porque ya que el día la tenía siempre planchada y al armario. Eso pertenece a la palabra hábito, porque si llovía de los primeros días se espera los 4 o 5 días que ahora que no llueva. Entonces estos hábitos, estos que son inocentes, pero pueden haber de otra clase, que una persona no puede pasar sin beber 3 o 4 vasos y el líquido que le gusta. Pues egregor. La droga, un egregor, fijaos. Eso es otra cosa de hábito. Y las drogas, el fumar, el beber, son egregores. Y hábitos. Porque fijaos bien, una persona, el primer cigarrillo lo fuma ella. El segundo, el cigarrillo se fuma el cigarrillo. Y el tercero, el cigarrillo se fuma el fumador. Y esto es diferente un egregor. Yo me acuerdo, en el pasado, que los domingos teníamos arroz, los jueves macarrones, y los miércoles escudilla. Y para deciros que se crearon egregores en el pasado que prácticamente han desaparecido, porque ahora comes cualquier cosita y no hay problemas, lo cual significa que algo se ha ganado en otras cosas del tiempo. Pero cuando nos demos cuenta de que los egregores por sí solos no tienen fuerza, sino que un egregor que empieza a convertirse en hábito, automáticamente una entidad de tipo inferior se encarna dentro del egregor, como puede encarnar dentro de un cascarón astral. Y esto lo veremos otro día, porque es muy interesante esto, porque yo creo que podemos hablar de cosas muy prácticas, porque es muy práctico lo que estamos diciendo, aunque puede parecer maravilloso, pero es muy práctico, porque todos sentimos ruidos en casa y tenemos miedo y nunca nos hemos preguntado las causas de aquellos ruidos, o si cae un plato en nuestro rompe o mil cosas. Si damos cuenta que estamos llenos, inmersos dentro de un universo de energía, que si lo supiésemos estaríamos satisfechísimos porque nos ayuda. Vamos, entonces los egregores algo es apasionante. Como es apasionante hablar de los enanitos de los bosques. Y aquí se cree que es la tradición, pero es la verdad. Pues que realmente la persona que ve estos egregores y ve estas criaturas del este, sabe que existe una vida infinitamente más allá de lo que es el reino humano.
Y entonces empieza a despertar las potencias espirituales y rechaza el Señor. Porque no se conforma con la tercera y la cuarta dimensión, sino que anhela penetrar en la quinta y en la sexta del espacio y ser consciente ahí. Y esto se llama técnicamente iniciación. Ningún iniciado lo puede ser si no ha destruido egregores, si no ha reconocido la bondad de los egregores que existen en el mundo, si no ha reconocido la necesidad de destruir los egregores malos construidos desde la razón de Moore, si no ha reconocido desde luego su contacto con los ángeles, si no ha reconocido la existencia de los elementales de la naturaleza, los de la tierra, del agua, del fuego, del aire y del éter. Y después, cuando ha establecido contacto con grandes y poderosos ángeles, en los distintos planos donde realiza su evolución, hasta no ha llegado a convertirse en un discípulo en el corazón del maestro. Y después continúa avanzando y estableciendo contacto con las formas creadas por el Espíritu de Dios, que son las formas arquetípicas, que no son egregores, sino que son imágenes vivas de lo que será la evolución dentro de millones de años, pero que el discípulo puede ver, lo puede percibir y lo puede comprender. Y parte de esta inmensa sabiduría que habían los maestros es lo que tratamos de discutir aquí, muy noble y sinceramente, que cada cual coja dentro de su mente todo cuanto puede saber, dándose cuenta de que no estamos aquí a la casa o por una circunstancia fortuita, y estamos aquí por una ley superior, por un principio espiritual que está más allá de nuestro conocimiento. Pero es aquí que nos encontramos aquí ahora y algo hay que hacer. Y parte de lo que hay que hacer es comprender el significado íntimo de la vida, el significado íntimo de la relación, el significado del cariño que se tiene. Y darse cuenta, es muy limitante con las leyes que imperarán en el próximo ciclo, en el cual la familia será el ser que por afinar ame a otro. La sangre no tiene importancia, porque todos poseemos la misma sangre como vehículo de ego. Vimos que sangre universal, sangre, estas son cosas que el hombre tiene inventado y que solamente tienen su valor biológico. Pero cuando hablamos del éter o de la sangre como el éter, como la sangre de los dioses, entonces toda la reorientación del conocimiento esotérico cambiará completamente. Y ahora hay que iniciar el asunto esotérico desde otros planos, desde otras dimensiones, y acogerlo con una alegría y no con aquella seriedad que se cogía el conocimiento esotérico de antaño, considerando que el secreto era tan grande que forzosamente tenían que llevar una vida muy seria, y detrás de la seriedad siempre iría, digamos, la ficción. Y más vale que la persona sea tal como es, porque así no crea egregores, porque la persona que es hipócrita ha creado un egregor de la hipocresía. Y esto no vale. Los discípulos deben vivir naturalmente sin crear egregores. Y el maestro es lo primero que sonríe, que ríe con los discípulos, y los toca por el hombro, y los quiere como si fueran hermanos, no mi padre, hermanos suyos, hermano mayor. Y como antes el maestro, y las genuflexiones, las oraciones, y los pedidos, y los arrebatos emocionales de otras personas de por aquí. He dicho hace poco que el universo viene de una idea arquetípica de Dios, que no es un egregor. Una cosa viviente no es un egregor. Él comanda a los ángeles a hacer una función. Y esto es el universo. Y si queréis hablaremos cómo se forma el universo, desde el ángulo esotérico. Pero esto pertenece a otra conversación. Hoy creo que hay bastante y no quiero pensar que hay un niño que se me está durmiendo aquí.